¿ok? Bien, lo que vamos a ver hoy día, entonces, es un tema que se llama creación de capas vectoriales, ¿ya? Nos vamos a hoy día a centrar en este tema y como ya les mencioné, es un tema que es necesario atender porque es algo que vamos a trabajar inmediatamente en nuestra próxima asignación, pero también es una de las tareas más recurrentes que se hacen cuando trabajamos con sistemas de información geográfica, ¿ya? Lo habíamos mencionado al inicio de, de nuestro módulo, que el uso de los sistemas de información geográfica o de las tecnologías de la información geográfica es una de las herramientas que ahora cualquier profesional del área de los recursos naturales debe tener, ¿ya? ¿Y por qué? Porque siempre van a tener que estar generando datos espaciales, ¿ya? No todos los datos espaciales con los cuales ustedes trabajen van a estar generados por alguien más, sino que va a llegar el momento y la oportunidad en la cual ustedes tengan que generar justamente datos espaciales, ¿ya? Y en esta clase nos vamos a centrar en la generación de datos vectoriales, ¿ya? Entonces, una forma de generar datos vectoriales es a través de la digitalización. Esto también lo vimos en la clase pasada, y esta digitalización de los datos espaciales puede ser manual o automática, ¿ya? Los detalles y las particularidades de la digitalización manual ya la hemos revisado en las clases pasadas, ¿ya? Particularmente creo que fue en la clase que pasó. Y por ahora, para recordar, basta con decir que en la digitalización manual, un operario o un usuario, ¿cierto? Trabaja directamente sobre la fuente cartográfica y su trabajo consiste en crear una nueva capa, ¿ya? También vimos que en los SIG las variables se separan por capas, ¿cierto? Entonces, para generar una nueva capa, la podemos hacer usando equipos especiales, ¿ya? Vimos que podíamos utilizar tabletas, ¿cierto? De menor o mayor formato. O también otra forma de digitalizar manualmente es utilizando el monitor del computador, ¿ya? Que es hoy en día una de las formas más populares de hacerlo. Entonces, en cualquiera de los dos, de las dos maneras, ya sea manual o automática, el proceso involucra un registro de la información. Y ese registro se llama georreferenciación y eso ustedes ya lo han practicado ya, tanto en la ayudantía como en trabajos evaluados. Luego de la georreferenciación, pues viene la digitalización, ¿ya? Que es donde se generan los datos vectoriales, principalmente la parte geométrica de ellos. Y luego de esto, o muchas veces de manera simultánea, también se va realizando la asignación de los atributos, ¿ya? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en la modalidad de digitalización manual sobre el monitor del computador, ya que esta técnica nos permite tener más control del proceso, ¿ya? Dejando la digitalización automática para sesiones posteriores que tengamos en el curso. ¿Ok? Así que de eso se trata lo que vamos a ver hoy día. Bien. Ok, la digitalización entonces, en pantalla. Para digitalizar estos elementos se utilizan las capacidades de edición que tienen los SIG. También lo comentamos eso ya en sesiones anteriores, que los SIG tienen capacidades de edición. Y estas capacidades de edición vienen heredadas de los programas o de las aplicaciones de diseño asistidas por computador, ¿ya? Y eso también lo vimos en las clases introductorias, donde los SIG tienen algunas similitudes con estos programas que se llaman CAD, ¿ya? ¿Ya? Y estas similitudes les permiten dibujar en la pantalla del computador objetos y formas, ¿ya? Que en este modelo de representación vienen a ser puntos, líneas y polígonos, ¿ya? Y a partir entonces de estas primitivas, podemos
generar, ¿cierto?, los objetos que vemos en la realidad. Entonces, para hacer una digitalización en pantalla, se parte de una capa base, que puede ser una imagen como la que ustedes están viendo en la pantalla, y basándose pues, en la imagen, se van definiendo los objetos, ¿ya? Y los vamos dibujando sobre la pantalla, como si estuviéramos calcando pues, justamente una figura o un objeto, ¿ya? Entonces lo que vemos ahí en la pantalla es una zona, ¿verdad?, que al parecer es de cultivos agrícolas, ¿ya? Y está el operario justamente digitalizando un polígono, ¿ya?, cuyas fronteras vienen dadas entonces por la línea de color rojo, ¿ya? Vemos que va a cerrar uno y a la izquierda pues ya hay uno que está cerrado, ¿ya? Y que se observa que el color de relleno de ese polígono pues es de color rosa, ¿vale? Entonces el usuario va calcando los objetos para generar las capas vectoriales. Entonces este proceso de la digitalización de las entidades requiere que la información base tenga que estar en un formato digital, ¿ya? Y ese formato digital generalmente es un formato de representación raster, ¿ya? Y esa capa, ¿ya?, de base que está en un formato de representación raster se puede utilizar como dato de partida, ¿ya?, para realizar la digitalización. Y también vimos que para generar esta capa de digitalización base, usualmente pasamos por un proceso de escaneo, ¿ya? Pero eso es lo que hemos visto y de eso es lo que en términos bien generales se trata el tema. Entonces, a partir de una capa base que digitalizamos, pues vamos dibujando los objetos que representan las entidades de la realidad, ¿ya? Bien. Y aquí nos vamos a pasar ahora a otro concepto que también es importante y es necesario que ustedes lo tengan en cuenta porque muchas personas que son usuarios de los SIG generalmente no lo consideran, ¿cierto? No saben de su existencia y tampoco cuando trabajan con los programas consideran su aplicación. Y es muy importante. Y este concepto es la topología, ¿ya? ¿Y qué podemos entender por topología? Bueno, lo que podemos entender es que la topología ya son las relaciones espaciales que existen entre los distintos elementos que componen una capa, ¿ya? Eso podemos considerar como topología, ¿ya? Entonces hay capas que pueden tener topología y hay capas que no tienen topología, ¿ya? Cuando las capas no tienen topología, las capas se dicen que son de tipo puramente cartográfico, ¿ya? Ya que los elementos que representan esta capa no son capaces de almacenar la relación que poseen entre ellos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hay una diferencia bien importante, ¿ya? Una capa con topología es una capa en la cual se almacenan las relaciones espaciales entre los distintos elementos y una capa sin topología es una capa en la cual no se almacenan las relaciones espaciales entre los elementos y por lo tanto se puede llamar solamente como una capa cartográfica, ¿ya? Por ejemplo, en el modelo raster, las relaciones topológicas vienen implícitas en el modelo raster, ¿ya? Entonces, en el modelo raster no es necesario que nosotros calculemos la topología, viene implícita, ¿ya? Ya que sabemos que los píxeles están uno al lado del otro, ¿ya? Entonces están integradas internamente en la información y son ajenas a ella, ¿vale? No las podemos ver. Dependen de la estructura de la malla de los datos en sí. Eso pasa en los modelos raster. Pero en los modelos vectoriales, sin embargo, ¿ya?, la topología de cada uno de estos elementos se recoge de manera individual, ¿ya?
y también se recoge de manera individual las relaciones existentes entre los objetos y estas relaciones se registran de modo explícito, ¿ya? Es decir, hay un momento en el cual usted ve entonces cuál es la relación entre cada uno de los objetos que compone la capa, ¿vale? Entonces, en el raster, perdón, usted no tiene mucha interacción con la topología, pero en el modelo vectorial ya, si usted quiere que sus datos tengan topología, usted entonces requiere justamente registrar de forma explícita ya estas relaciones existentes entre los elementos. ¿Ya? Entonces eso con respecto a la topología, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué perseguimos, cierto, que nuestros datos tengan esta característica? Disponer de topología es de gran importancia a la hora de llevar a cabo ciertos análisis. Por ejemplo, si trabajamos con datos que representan una red, ya una red de caminos, ya. Por ejemplo, para encontrar la ruta más corta entre dos puntos, ya, o una solución compromiso que tenga que pasar por varios puntos, ya. Para optimización son bastante utilizadas em, las topologías. Lo otro también si trabajamos con redes hídricas, ya, ¿cierto? De una cuenca, ya, y necesitamos hacer también análisis del recorrido que hace el agua, ¿cierto? Desde donde entra a una cuenca hasta donde sale, pues también los datos topológicos nos permiten entonces generar análisis más detallados justamente del recorrido del agua, ¿ya? Entonces, para eso son importantes, ¿ya? Porque permiten llevar a cabo análisis geográficos específicos, ¿ya? ¿Ya? Y también son importantes en la edición de los propios datos geográficos, ¿ya? Entonces, para eso son importantes, para análisis particulares, pero también para la edición que se hace sobre los propios datos geográficos, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, también lo que podemos decir es que este concepto de topología, ¿ya? A la hora de representar una capa, es decir, de dibujarla, ¿ya? En la pantalla del computador o de generar una composición cartográfica con ella, ¿vale? No nos aporta, no nos aporta ningún beneficio, ¿ya? Entonces, nos sirve para el análisis, nos sirve para, para la edición de los datos geográficos, pero si nosotros perseguimos solamente mostrar la capa en la pantalla o en un mapa impreso, ¿ya? La topología no nos sirve de mucho, ¿vale? Porque ahí no estamos llevando a cabo ningún análisis, ¿ya? Y la otra característica importante que tiene la topología es que es una capacidad, ¿ya? Que tienen los datos que permite que nosotros velemos por la calidad de los datos geográficos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque cuando los datos tienen topología, se mantiene la coherencia espacial entre los datos, ¿ya? Y esto evita que aparezcan elementos que muchas veces son imperceptibles a nuestro ojo, ¿ya? Y estos elementos son, por ejemplo, polígonos de tamaño muy pequeño, ¿ya? Y que suelen aparecer cuando nosotros digitalizamos polígonos, ¿ya? Debido a las pequeñas imprecisiones que nosotros podamos realizar durante el proceso. Y ahí eso ustedes lo van a ver, ¿cierto? Cuando les toque digitalización, perdón, van a empezar a digitalizar polígonos o líneas y cuando quieran reparar un poco en el detalle espacial, cuando hagan zoom sobre sus capas, se van a dar cuenta de que van a aparecer una serie de errores, ¿ya? Y esos errores, entonces, si las capas tienen topología, pues se puede cuidar de evitarlos, ¿ya? Si no tienen topología, pues esos errores se van a ir almacenando y probablemente ustedes no se van a dar cuenta de que lo van a ir cometiendo, ¿ya? Entonces, en el caso de acá abajo, ¿ya? Tenemos un ejemplo que nos muestra la diferencia entre editar una capa de polígonos sin topología a la izquierda y una capa con topología a la derecha, ¿ya? Entonces, como yo les expliqué, la topología nos permite mantener la coherencia espacial entre los datos, ¿ya? ¿Y esto qué significa, ya? Si nos damos cuenta acá, estos dos polígonos pues comparten una frontera, ¿ya?
que es esta que está acá. Entonces, cuando estos datos contienen topología, si yo muevo un vértice de este elemento, por ejemplo, hacia la izquierda, pues este otro elemento que comparte frontera con él, pues automáticamente se va a mover, ¿ya? Y no va a dejar ningún espacio en blanco en esta zona, ¿vale? Y eso es lo que pasaría acá. Yo tomo ese elemento, lo muevo, ¿ya? Hacia acá, pero al moverlo hacia acá, entonces el elemento azul también automáticamente mueve su frontera, ¿cierto? De alguna manera sigue pegado a él, ¿ya? No se rompe esa continuidad espacial. Por otra parte, cuando la capa no tiene topología, ¿ya? ¿Cierto? Y yo hago lo mismo, ¿vale? Muevo este vértice hacia la derecha, pues al moverlo, solamente se mueve la frontera del polígono rojo y el polígono azul queda en el mismo lugar de antes. Pero aquí entonces se genera un espacio, ¿vale? Entonces se rompe la continuidad espacial. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, insisto, es algo que pocas personas utilizan cuando trabajan con los sistemas de información geográfica y nos permite pues salvaguardar la calidad de los datos que generamos, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, se profe. entiende. Ya. Ok, entonces para explicar un poco más el tema, aquí tenemos una capa de líneas a la izquierda que es sin topología, ¿ya? Entonces podemos decir que esta es solamente una capa cartográfica, ¿vale? No sabemos las relaciones de los elementos entre la capa, y acá a la derecha pues tenemos una capa con topología, ¿ya? Entonces a la derecha estos puntos indican las conexiones entre las vías, ¿ya? Y las flechas muestran entonces las direcciones de circulación, o muchas veces estas flechas nos indican las direcciones en las cuales se hizo la digitalización, el sentido. Si se digitalizó desde aquí hacia allá o desde aquí hacia allá, ¿vale? Bien. Hay varias alternativas que tenemos para recoger, perdón, la topología de los datos vectoriales, pero vamos a revisar una de las alternativas más empleadas. Esta alternativa que vamos a revisar se llama diccionario de puntos, ¿ya? Entonces, en el diccionario de puntos, ya para recoger esta topología, es necesario considerar todos los puntos que constituyen las entidades y los objetos, ¿ya? Y después de considerar todos esos puntos, se forman, se forman los objetos a partir de esos puntos que hemos ido considerando, ¿ya? Es necesario entender en esta aproximación que se llama diccionario de puntos, ¿ya? Que un mismo punto puede pertenecer a varias entidades, ¿ya? Y esto que estamos comentando es lo que se denomina frecuentemente como un diccionario de puntos, ¿ya? ¿Y por qué se llama así? Porque contiene las definiciones, ¿ya? De estos puntos o sus coordenadas, y en base a eso se van construyendo las distintas geometrías, ¿ya? ¿Vale? Entonces esta es la aproximación más popular que hay para generar o para almacenar la topología, ¿cierto? Vamos considerando los puntos que construyen las entidades, y luego las entidades posteriormente se forman a partir de esos puntos y se van registrando todas las coordenadas de esos puntos para construir las distintas geometrías, ¿ya? Entonces en este diccionario de puntos eh, existen un modelo también que es bastante popular, ¿ya? Para reflejar estas relaciones entre los elementos. Y este modelo se llama arconodo, ¿ya? Y es el más difundido y el que se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad. Entonces, en este modelo que se llama arconodo, que se utiliza para registrar la topología, existen dos unidades fundamentales: los nodos, que son los puntos donde se conectan varias líneas, y los arcos, ¿ya? Que son las líneas entre dos nodos, ¿ya? Eso lo vamos a revisar un poquito más en detalle. Y en este modelo de arco nodo,
Por ejemplo, una capa de líneas entonces se viene a describir como un conjunto de arcos y un conjunto de nodos, ¿ya? De tal manera que atendiendo a los nodos como enlace entre las líneas, se pueden conocer las distintas relaciones que hay entre las líneas, ¿ya? Entonces un objeto puntual se codifica como un nodo y un arco, ¿ya? Perdón, un objeto lineal se codifica como un nodo y un arco, y en el caso de los polígonos, ¿ya? Los polígonos se forman entonces con conjuntos de arcos que van delimitando las fronteras, ¿ya? Los polígonos adyacentes que comparten uno o más arcos, ¿ya? Permiten entonces justamente establecer la relación topológica entre ellos, y lo vamos a explicar acá un poquito más gráficamente. ¿Ya? Ok, a ver, entonces estábamos comentando que esta es la manera de recoger la topología que se llama diccionario de puntos, y en ello entonces hay un modelo de arco-nodo, ¿ya? Y en este modelo están los nodos y los arcos, que me permiten definir entonces pues las distintas geometrías en una capa vectorial, ¿ya? Y decimos entonces que en el caso de los arcos, ¿ya? Para este arco que está aquí, identificado con la letra A, y nos vamos a fijar en esta tabla que está acá, ¿ya? El arco identificado con la letra A, pues nace en el nodo 1, ¿vale? Y termina en el nodo 2, ¿vale? Aquí hay un error en esta tabla que debiera decir 2, ¿ya? Entonces nace en el nodo 1 y termina en el nodo 2 y tiene un vértice identificado con el vértice 2, ¿ya? A este arco, ¿cierto? Los polígonos que se encuentran a la derecha de este arco viene siendo el polígono A, y a la izquierda de este arco pues no tiene ningún polígono, ¿vale? Entonces ahí ya estamos registrando la topología de este elemento. Y así podemos seguir con el arco B, que es ese arco que está aquí, ¿ya? El arco B entonces también está compuesto por el nodo de inicio 1 y finaliza en el nodo 2. Como es una línea recta, entre ellos no tiene ningún vértice, ¿vale? El polígono que tiene a la derecha es el polígono B, y el polígono que tiene a la izquierda es el polígono A, ¿vale? Entonces ahí ya estamos registrando las relaciones espaciales entre los elementos. Y así también para el arco C, ¿ya? Ahora para los polígonos que conforman también esta figura, ¿ya? Pues tenemos el polígono A y el polígono B. El polígono A entonces está formado por el arco A y el arco B, que viene siendo registrado en esta tabla, y como indicamos, pues los polígonos entonces tienen la particularidad de que empiezan en un nodo y finalizan en el mismo nodo, ¿vale? Y está compuesto, pues por el arco, y ese nodo, perdón, y en el nodo 1 confluye el arco A, ¿ya? El arco B, y también está confluyendo el arco C, ¿vale? Eso es entonces para el polígono A, y lo mismo entonces se registra esta información para el polígono B, ¿vale? Entonces esto que revisamos ahora es el diccionario de puntos que está aquí, ¿ya? Y es una forma de registrar la topología de los elementos vectoriales en un modelo que se llama arco-nodo, compuesto por arcos y compuestos por nodos, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. ¿Qué me pasó? Que perdí el mouse. Perdí el mouse. Ok, vamos a ver. Guau, guau, al activar el puntero del PowerPoint perdí el mouse. Ahí sí, ya. Bien. Ok, entonces, cuando registramos la topología, como les comenté anteriormente, lo que se registra entonces, pues, son las relaciones entre las entidades, ¿ya? Y estas relaciones se reflejan en una tabla que se llama
tabla de datos espaciales, que es la que aparece entonces a la izquierda, ¿ya? Y esta tabla de datos espaciales, pues justamente almacena estos datos que genera la estructura de ArcoNodo, ¿ya? Y genera entonces, dependiendo de la capa que estemos construyendo, pues genera 3 tablas, ¿ya? Si la capa que estamos construyendo es solo de polígonos, pues genera entonces solamente una tabla de nodos. Si estamos generando pues una capa de líneas, pues generará una tabla de nodos y una tabla de arcos. Y si estamos generando una tabla de polígonos, pues generará entonces una tabla de nodo, una tabla de arco y una tabla de polígono, ¿ya? Entonces, para el ejemplo que tenemos acá arriba, entonces imagínense que este es una fracción, ¿cierto? De un grupo de parcelas, ¿ya? Y aquí nos vamos a centrar principalmente en la parcela, pues, A34, ¿ya? Y la leyenda de lo que representa la parcela A34 de la abstracción se puede ver acá. Entonces, los rectángulos negros van a representar los nodos. Estas líneas negras van a ser los arcos y estas etiquetas de acá pues van a ser los identificadores de los polígonos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se refleja esto pues en las tablas, ¿ya? Lo que yo les comentaba. Entonces para la tabla de los nodos, entonces en la representación de este polígono, ¿cierto? En el A34, pues tenemos que cuenta con 4 nodos y ahí está su identificador, el nodo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Que definen los vértices, ¿ya? Y también están indicados por las coordenadas este y norte de cada uno de los nodos, ¿ya? Con esa información ya tenemos registrado, ¿verdad?, los datos espaciales de los nodos, ¿ya? Por otra parte, pues estos polígonos también están compuestos por arcos, ¿ya? Entonces, esa información de los arcos viene registrado en esta parte de la tabla. Entonces, cada arco viene registrado también, viene identificado, perdón, por un ID, ¿ya? Que está indicado acá por números romanos, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 4, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y también tiene datos esta tabla, ¿ya? Me dice entonces el sentido de la digitalización. Para el arco 1, me dice que se partió en el nodo 4 y se llegó en el nodo 1, ¿vale? Y si queremos registrar la información de los elementos que tiene adyacentes, pues me pregunta la tabla cuál es el polígono que tiene a la izquierda, pues me dice que no hay ninguno, y cuál es el polígono que tiene a la derecha, pues aparece como el A34 que está acá, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos registrar la información para ese arco, ¿ya? Para el arco 2, pues también empezamos a digitalizar en el nodo 1 y terminamos en el nodo 2, ¿vale? Si nos pregunta cuál es el polígono que tenemos a la izquierda, pues no tenemos ninguno, pero a la derecha está el A34. Lo mismo para el arco 3 y lo mismo para el arco 4. Y ahí tendríamos entonces esta tabla. Y ahora para la tabla del polígono, ¿vale? También los polígonos vienen identificados por un ID, ¿vale? Que es esta etiqueta, A34, A35. Y para cada polígono, entonces, por ejemplo, en particular el A34, nos va a decir entonces cuáles son la lista de arcos que lo componen. El polígono A34 está compuesto por el arco 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces ya con esto tenemos registrada la información espacial, ¿ya? De los elementos. Y además en este modelo que es el arco nodo, pues podemos registrar la información espacial de los datos, pero también a partir de este identificador que está aquí, es el ID, tanto para los nodos, para los arcos y los polígonos, podemos hacer una conexión con otra base de datos que se llama de atributos, ¿cierto? Y que ese es un tema que vamos a ver ya en la clase que viene, ya que básicamente es cómo ustedes, una vez que generan los datos geográficos, ya, y se preocupan de su geometría, que es lo que estamos viendo acá, una vez que ya tienen resuelto eso, pues pueden comenzar, por ejemplo, a incorporarle más datos, más atributos a esos objetos, ¿ya? ¿Vale? Bien, entonces tenemos esa alternativa que es generar datos con topología, pero también tenemos la otra alternativa que es generar datos sin topología, ¿ya? Y en este otro caso, ¿ya?
de generar datos sin topología, lo que se recoge únicamente son las propiedades geométricas de cada entidad, ¿ya? Solamente se almacena para cada una de ellas el conjunto de puntos individuales que la componen, ¿ya? Y esto nos aporta pues toda la información que sea necesaria para reconocer la entidad, pero se deja de lado la topología, no se registra, no se almacena, ¿ya? Entonces, esta manera de trabajar es una forma de recoger las entidades similares a las que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en un mapa clásico, ¿ya? Entonces, en un mapa clásico nosotros podemos conocer la forma de un área, ¿ya? O el recorrido que sigue una determinada línea, pero no somos capaces de conocer las relaciones existentes, ¿ya? Solamente vamos a disponer del trazo con que se han dibujado estos elementos, ¿ya? Esta forma de registrar los elementos sin topología también es perfectamente válida, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si nuestro trabajo solamente va a usar los datos para representarlos, ¿ya? Para representar esta información, pero no los va a utilizar para analizarlos, ya esta representación de los datos sin topología es perfectamente válida, y al igual que la anterior también permite capturar una tabla de atributos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que tiene este modelo que se llama Spaghetti o sin topología con respecto al anterior, que es el modelo Arconodo? Bueno, este modelo es más simple, ¿ya? ¿Vale? Este modelo llamado Spaghetti es más simple y por esta razón pues es muy popular en todos los programas de SIG que ustedes trabajen, QGIS o ArcGIS, ¿cierto? Lo van a tener implementado, ¿ya? Y como les indiqué, para muchos usuarios es suficiente trabajar con datos vectoriales sin, sin topología, ya que las consultas o la creación de mapas que ellos realizan no requieren tener entonces las relaciones existentes o topológicas entre los elementos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando optamos por este modelo? Existe un riesgo y el riesgo es de replicar vértices, ¿ya? Y esta replicación de vértices se da porque muchas veces nosotros vamos a registrar o a dibujar el vértice en cada uno de los segmentos a que pertenezca, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que cuando digitalicemos, por ejemplo, polígonos que compartan frontera, pues vamos a digitalizar los bordes de un polígono y después cuando digitalicemos el polígono del lado, pues vamos a volver a digitalizar esa frontera, ¿cierto? Y van a existir entonces vértices replicados, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso nos va a generar, ¿ya? Cuando trabajamos sin topología, ¿cierto? Y cuando no somos muy cuidadosos a la hora de dibujar los elementos que comparten frontera, es muy probable que nos encontremos entonces con la generación de polígonos pequeños que son inexistentes o polígonos fantasma que se llaman, o polígonos de hueco que se generan al interior de polígonos de mayor tamaño, ¿ya? Eso lo vamos a comentar un poco en la diapositiva que viene. Pero antes de eso, decirles que, bueno, al igual que el otro modelo, pues los elementos tienen identificadores, ¿ya? Igual que en el modelo Arconodo, tienen un ID, que es el identificador de los puntos, y tienen una tabla con coordenadas, ¿ya? Y además, a partir de esta ID podemos registrar entonces otros datos, ¿vale? Pero este modelo que se llama Spaghetti, a diferencia entonces del anterior, no tiene no posee información relacional de los elementos en la capa, ¿cierto? Es decir, este no sabe cuál es el que está a su lado, ni sabe cuál es el que está arriba, ni sabe cuál es el que está abajo. Entonces, si tenemos en líneas tampoco se registra, ¿cierto? Cuál es el polígono que está a la izquierda o cuál es el polígono que está a la derecha, ¿vale? Pero este modelo es perfectamente válido para representar los datos en la pantalla y para hacer cartografía, ¿vale? ¿Cuál es el problema entonces de utilizar este modelo? Pues cuando utilizamos este modelo más simple o de Spaghetti, cuando digitalicemos, ¿ya? Y cuando hagamos zoom, nos vamos a dar cuenta que se van a generar cosas como estas, ¿ya? Polígonos extraños donde la línea se pliega sobre sí misma, ¿ya? Esto lo vamos a hacer. Generalmente no nos vamos a dar cuenta porque esto se va a hacer generalmente cuando
queramos describir la curva o la complejidad de un polígono, ¿ya? Esto como lo digitalizamos con el mouse, ¿cierto? Muchas veces nos vamos a pasar y vamos a seguir digitalizando, vamos a pensar que está todo bien, pero cuando hagamos un zoom, nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo esto, ¿ya? Y eso entonces es un error de digitalización que, que el modelo de Spaghetti no advierte, ¿vale? También lo otro, ¿ya? Cuando digitalicemos dos polígonos, ¿ya? Que compartan frontera. Vamos a digitalizar este, a lo mejor en la imagen, ¿ok? Y luego vamos a digitalizar el otro. Y vamos a pensar entonces que lo hicimos bien. Pero cuando hagamos un zoom nos vamos a dar cuenta de que van a haber zonas en las cuales dejamos un hueco que se llaman gap, o también van a haber zonas en las cuales los hemos pasado de un lado a otro. Y vamos a generar estos polígonos fantasmas que se llaman, o que les llaman sliver también, ¿vale? Esto entonces pasa con el modelo sin topología, y cuando hay topología estas cosas se pueden advertir y corregir, ¿ya? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la calidad de la digitalización, ¿ya? Entonces, en la calidad de la digitalización, pues también es un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta a la hora de generar datos vectoriales, ¿ya? Y esto tiene que ver con justamente con la calidad del resultado que nosotros obtengamos. Y ahí en ese sentido debemos tratar de ser lo más cercano posible a la calidad original del elemento de la información que estamos digitalizando, ¿ya? Sea esta entonces una foto o un mapa original, ¿ya? Entonces, para la calidad de la digitalización, independiente de la precisión del equipo que nosotros estemos utilizando, o de la habilidad o de la experiencia que ustedes pueden tener como operarios, la digitalización no es perfecta, ¿ya? Siempre va a tener algunas deficiencias y siempre va a tener algunos errores que vamos a pasar a comentar ahora, ¿ya? ¿De dónde pueden venir estos errores que se reflejan en la calidad de la digitalización? Pues pueden venir de las fuentes originales, ¿ya? ¿Ok? Las fuentes originales, como dijimos, pues pueden ser mapas o pueden ser fotos, ¿ya? Entonces las fuentes originales pueden incorporar entonces distintos errores. Y estos errores se pueden reflejar en el proceso de escaneado, ¿ya? En el cual se pueden incorporar a lo mejor distorsiones geométricas, ¿cierto? ¿Ya? Cuando se escanean las cartas o con las fotos, ¿ya? Pero también es posible que el propio mapa o la propia foto también presenta algún tipo de distorsión que es consecuencia, por ejemplo, del deterioro o del almacenamiento de estos elementos, y este deterioro, ¿cierto? Pues se hace más presente cuanto más antigua sea esta información, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Cuando nosotros escaneamos fotos o mapas, ¿ya? En el proceso de escaneo se pueden generar distorsiones, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, este pliegue que está aquí, ¿vale? La cartografía no estaba del todo plana cuando se escaneó, o el escáner al momento de accionar el tambor la dobló un poco, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una pequeña deformación que se ve en esta arruga, ¿cierto? Y si queremos ser rigurosos, pues esto nos está metiendo cierto error, ¿vale? Eso sería un error que viene dado desde el escáner. Y el otro error también, como dije, es pues lo que hablamos, ¿cierto? Que dado el tiempo y cómo el tiempo afecta la calidad del soporte, en este caso del papel, por ejemplo, las cartas cuando están siendo almacenadas, ¿cierto? Y llevan mucho tiempo, pues las líneas empiezan a borrarse ya, o por la manipulación, muchas veces se rompen y hay que parcharlas, y al parcharlas entonces también, pues esto provoca problemas. Y el otro tema también tiene que ver con muchas veces eh, los propios problemas que presentan los equipos con los cuales nosotros hacemos la digitalización. En este caso, acá el escáner con el que se hizo tiene uno de los detectores pues que está funcionando mal, ¿ya? Si nos damos cuenta en la tonalidad de la carta, pues la tonalidad es más clara,
pero aquí se ve una franja que es más oscura, ¿ya? Y que nos puede llevar a cometer algunos errores de interpretación, ¿ya? Entonces, la calidad de la digitalización es un aspecto que debemos considerar, debemos tratar de apegarnos lo más que podamos a la calidad del elemento original, pero esto nunca va a ser posible porque siempre van a existir errores, ya sea del material o ya sea de los equipos con los cuales estemos haciendo el escaneo, ¿ya? Entonces, eso es otro punto a tomar en cuenta en la calidad. Un segundo punto, entonces, a tomar en cuenta en la calidad de la digitalización son los errores que aparecen como consecuencia de la digitalización, ¿ya? Y un tipo importante de errores que aparecen en la digitalización son las discrepancias, ¿ya? Y también las imperfecciones que aparecen en las coincidencias entre las distintas unidades, ¿ya? Y estas imprecisiones, estas faltas de coincidencia, pues son causados por numerosos problemas, ¿ya? Eso ya los comentamos. Dijimos que cuando estamos digitalizando algo en pantalla, ¿cierto? Nosotros comenzamos a digitalizar estos arcos, ¿vale? Y luego cuando nos toca unir este arco con este, pues probablemente, dado el nivel de zoom que estamos trabajando, nosotros pensemos que está bien, ¿ya? Pero luego, cuando hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta, ya en el caso de los arcos, que probablemente vamos a tener este o este caso. O vamos a llegar con un arco eh, perdón, un arco colgante o vamos a llegar con un arco sobrante, ¿vale? Y para eso entonces tenemos que, bueno, esos son entonces los errores que se producen en la digitalización. Y otro de las cosas que también nos puede pasar cuando digitalicemos es que vamos a, a enfrentarnos a este tipo de errores, ¿cierto? Estamos digitalizando un arco y luego pues estamos digitalizando otro que viene en la dirección opuesta, pues nosotros pensamos que los dejamos unidos, pero cuando hacemos un zoom vemos que no los hemos unido, ¿ya? Lo otro también es que puede que nos pase este efecto de zigzag también, este arco debería estar recto, pero bueno, tiene ahí entonces unos vértices, perdón, que le han metido este efecto de zigzag que no debería existir. O también podemos realizar estos nudos, ¿cierto? Muchas veces estamos digitalizando y cuando hacemos clic muchas veces para reflejar los vértices, ¿ya? Vamos a hacer estos nudos, ¿cierto? Que van generando pues cosas extrañas que no deberían pasar. O estos loops, ¿cierto? Este es un nudo más recto y este loop se generaría por hacer este efecto, ¿ya? Sobre la digitalización de los arcos. Y esto ya los hemos explicado, ¿cierto? Cuando estamos digitalizando arcos que debieran coincidir en este punto, pues van a haber ocasiones en que nos vamos a pasar y van a haber ocasiones en que vamos a quedar cortos, ¿ya? Y estos entonces se van a reflejar como errores en la calidad de la digitalización. Lo mismo acá. Vamos a estar digitalizando este polígono y cuando queramos digitalizar pues el otro, nos vamos a dar cuenta que entre ellos no, no fuimos coincidentes y nos quedaron slivers o polígonos fantasma o polígonos islas al interior. Y también lo otro que nos puede pasar pues es esto. Comenzamos a digitalizar un polígono y queremos volver a cerrarlo y pues nos damos cuenta de que no, ¿vale? Nos va a quedar un espacio. Entonces, esos son errores que tenemos que tomar en cuenta en la digitalización. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, afortunadamente los SIG eh, incorporan funcionalidades, ¿ya? Que permiten minimizar y muchas veces evitar estos errores al momento de la digitalización y esto le ayuda al operario en la tarea de digitalizarlo, ¿ya? Y le permite entonces alcanzar una exactitud y una precisión eh, adecuada, ¿ya? Entonces, para lograr esto, ¿cierto? Para lograr alcanzar una exactitud y precisión adecuada con las funcionalidades que presentan los SIG, generalmente lo que se hace es el establecimiento de un parámetro que se llama las tolerancias, ¿ya?
Y estas tolerancias se reflejan en una función que tienen los SIG que se llama el snapping o también se llama ajuste automático, ¿ya? Entonces, a partir del snapping, ¿ya? Que funciona en base a las tolerancias, podemos garantizar entonces la coincidencia automática entre los distintos vértices, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar un poco más acá. Entonces, en este caso, ¿cierto? Los rectángulos de color negro indican los vértices que le dan las curvas a estas líneas, ¿ya? En el caso que nosotros entonces estemos digitalizando, digitalizamos esa línea y luego digitalizamos la otra línea y esto tiene que coincidir acá, ¿ya? Si nosotros nos damos una tolerancia, ¿vale? Que generalmente viene expresada por el radio de este círculo acá, ¿vale? En este círculo punteado, ¿ya? Si nos damos una tolerancia, ¿ya? Cuando el programa entonces encuentre que, que un nodo ya se encuentra a una distancia menor a la tolerancia que nosotros le indicamos, pues el programa automáticamente va a pegar este nodo aquí y lo va a dejar coincidente, ¿vale? Entonces, esa capacidad, ¿ya? Del snapping que poseen los SIG me permite entonces garantizar la coincidencia entre los vértices, ¿vale? Entonces, con estas funcionalidades, ¿ya? Que le estoy describiendo, que es el snapping, ¿ya? Los polígonos adyacentes o las líneas que se cortan en un punto dado lo hacen con total exactitud, ¿ya? ¿Vale? Entonces, esta exactitud no es solamente visual, sino que es una exactitud más bien numérica, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. No es solamente que parece ser que los datos coinciden, sino que cuando nosotros analizamos la geometría, ¿ya? Y los valores de las coordenadas, pues este vértice va a tener el mismo valor de este vértice. Entonces, no es solamente una coincidencia visual, sino que también es una coincidencia numérica, ¿vale? Y eso lo permiten entonces las funcionalidades de snapping y tolerancia. Y lo mismo se ve aquí, ¿cierto? Entonces, en esta parte, el operador entonces selecciona un punto, ¿vale? Este punto que está aquí, ¿ya? Y el sistema digitalizador, pues lo desplaza automáticamente al otro nodo donde debiera quedar, dado, ¿ya? Que la tolerancia que hay entre aquí y acá, pues está dentro del rango establecido por el snapping. Entonces, como está dentro del rango establecido por el snapping, lo junta automáticamente, ¿vale? Pero esto pasa porque justamente estamos haciendo uso de esto, de el snapping, ¿ya? Que trabaja basándose en las tolerancias, ¿vale? Si no tuviéramos eso, probablemente nosotros podríamos pensar que estamos haciendo un buen trabajo, ¿ya? Y por más que nos esforcemos, perdón, visualmente para que las cosas coincidan, cuando hacemos un zoom nos vamos a dar cuenta de que tendríamos estos problemas, ¿vale? Ok, y vamos a ir terminando con este tema entonces de la generación de capas vectoriales, al menos la generación de la geometría de estas, con los siguientes puntos a considerar en la digitalización, ¿ya? El hecho de que exista entonces una coincidencia completa es especialmente importante cuando la capa que estamos digitalizando pues contiene información topológica, ¿ya? Cuando nosotros queremos realizar una capa con topología, pues la topología nos va a exigir que exista coincidencia entre los elementos, por ejemplo, que comparten frontera, ¿ya? ¿Vale? Porque si no ocurre eso, pues no va a ser entonces capaz de definir las relaciones entre las entidades. Entonces, una vez que nosotros decidamos que queremos trabajar con topología, lo que estamos haciendo entonces es que estamos cuidando la calidad de nuestros datos, ¿ya? Entonces, cuando las líneas no están conectadas, ¿ya? ¿Vale? Porque, por ejemplo, quedaron espacios entre los nodos, ¿ya? Si los puntos están lo suficientemente cercanos, nos puede parecer que son coincidentes, ¿ya? Pero
a nosotros visualmente nos puede parecer que son coincidentes, pero el SIG no los va a detectar como tal y por lo tanto, por ejemplo, puede que no lleve a cabo algunos análisis topológicos con esas líneas, por ejemplo, lo que yo les mencionaba en su momento. Si esas líneas representan vías de comunicación y quiere hacer un análisis de redes con ellos, de repente va a querer, perdón, correr el algoritmo y le va a empezar a mandar errores al programa y usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué no funciona esto? Y eso va a pasar porque parece ser que los datos son coincidentes ya visualmente, pero si usted se fija, en algún lugar va a tener nodos separados, ¿cierto? Y el SIG los va a detectar y no le va a dejar, por ejemplo, correr este tipo de análisis, ya que son un poquito más específicos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos digitalizar entidades, ¿ya? Y además queremos recoger la topología de estas entidades, tenemos que seguir una serie de reglas, ¿ya? Y estas reglas son las siguientes. Las líneas deben cruzarse en nodos, ya lo vimos, ¿ya? En el caso de que exista una relación o conexión entre ellas, ¿vale? Las líneas que coinciden un nodo común deben coincidir exactamente, no parecer que coinciden, sino que deben coincidir exactamente, ¿ya? Para esto, entonces, las funciones de snapping, ¿ya? Pueden y deben usarse durante la digitalización, ¿ya? Los lados comunes de los polígonos deben digitalizarse una única vez. Yo digitalizo un polígono A y al lado tiene el polígono B y comparten frontera, pues ese lado en común, esa frontera, pues debo digitalizarlo solo una vez, no dos veces, porque al hacerlo dos veces me voy a pasar por un lado o para otro y voy a comenzar a generar estos polígonos fantasmas o polígonos espurios, ¿ya? Las áreas deben ser cerradas. El primer punto debe coincidir exactamente con el último, es en el caso de los polígonos. Y para eso las funciones de snapping o de cierre automático, ¿ya? Que son, por ejemplo, asignar sistemáticamente al último punto del contorno del polígono las coordenadas del primero, pueden emplearse para realizar eso. Bien, y eso es lo que teníamos entonces preparado para el tema de la creación de las capas vectoriales, al menos la parte de geometría y la parte espacial. Así que dudas respecto a lo que hemos visto. Profe, entonces la ayudantía de hoy no es de creación de capas vectoriales, ¿cierto? No, la ayudantía de hoy entonces para aquellos grupos que todavía tengan problemas, ¿ya? Y que los ayudantes no le hayan podido solucionar los problemas antes, ¿ya? ¿Vale? Y ahora entonces se van a dar una última oportunidad para eso. Ya, profe, gracias. Ok, entonces dudas respecto a lo que hemos visto hoy, ya de todo esto, ¿vale? Que es importante, ¿ya? Desde la digitalización, la topología, ¿cierto? El diccionario de puntos, ¿ya? Okay. Datos que se pueden generar con topología, sin topología, ¿ya? Y de la calidad de la digitalización. ¿Tenemos dudas de esto? Por acá no, profe. Ya. A Bien, mí también me quedó claro. ok. Vale, entonces, como les digo, esto es importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros creemos base de datos, yo al menos particularmente voy a recalcarles bastante que utilicen el modelo de los hardcore nodes y que cuando generen datos vectoriales también se hagan cargo de su topología porque les va a permitir entonces salvaguardar la calidad de los datos. No hay nada más problemático y desagradable que cuando uno le pasen una base de datos, la empiece a ver y no esté controlada la calidad de ella y queramos hacer operaciones tan simples como los recortes, ¿ya? Y no funcionen los algoritmos y generalmente esas cosas pasan porque hay polígonos que hay polígonos fantasma, hay líneas que no están juntas, ¿cierto? Y uno empieza a rascarse la cabeza y a gastar mucho tiempo en tratar de reparar bases de datos que están con errores y que debieran haberse generado de buena manera desde el principio, ¿vale? Profe, a Dígame. mí me quedó una duda de un concepto. El snapping era la forma en que nos iban a ayudar a garantizar la coincidencia de los vértices, ¿o no? Así se llamaba. Snapping es pues esta característica que tienen los SIG, ¿ya? De que permite hacer
o calzar los vértices que son coincidentes, ya aquellos vértices que comparten una misma posición, ¿cierto? Si usted le da una tolerancia, ¿ya? Y esa tolerancia, cuando usted está dibujando dos vértices que debieran estar en el mismo lugar en el espacio, perdón, sí, dos vértices que debieran estar en el mismo lugar en el espacio. Cuando la distancia entre esos dos vértices es menor al snapping, ¿ya? Automáticamente el programa los va a juntar, ¿vale? Ujú. Eso es. Bacán, gracias. ¿Ok? Pues